Muy buenas a todos, yo me llamo Manuel. Yo me llamo José. Y estamos aquí hoy probando el tema de las cámaras, el tema del vídeo, para ver qué tal la ruta. Vamos a empezar a hacer unas rutitas por Mallorca. Y ahora estamos probando el micro de la cámara. Ahora empezaremos con los intercomunicadores, a ver qué tal, a ver cómo se escucha, a ver cómo lo veis. Y que nos acompañéis en esta aventura rara. Venga, ¿empezamos? Venga, vamos a darle. Listo, con eso ya tengo el audio sincronizado. Ah, vale, digo, este va despertando a los vecinos, ¿sabes? Ahora para salir de aquí, ¿era todo recto? No se puede. A la izquierda y después a la derecha. Y estamos aquí en Campicafor. Campicafor. En Mallorca. Cómo se nota que está acabando el verano y ya no hay nadie, ¿eh? Sí, no, ya está todo vacío esto. Este tiempo es el tiempo de resfriado. Sí. A los que nos estén viendo, ahora van a ver uno de los únicos fares abiertos, aquí en la rotonda a la izquierda. Parece que el dueño vive ahí y no duerme, el pobre. No sé si a las 6 por ahí, tío, que ya está abierto, ¿eh? Es una pasada. A las 6 de la mañana, imagínate, tío. Sí, tío. Para la gente que trabaja en la albañilería, los que se vienen de fiesta para tomarse el café. Mira, y esta gente también tienen abierto, es raro. Mira, aquí ya hay gente. Sí. Sí. Yo es que no llego a entender eso, a mí es que me gusta mucho la cama, tío. Y que se levanten tan temprano, tío. Madre mía, tío. Yo voy con los ojos pegados. Que se levanten tan temprano. No sé para qué. No, sinceramente. No sé. No pueden ver un poquito más tarde las cosas. No, Sí. no se van ahí. Bueno, dirección Santa Margarita. Que un dato curioso es que si te das, bueno, te habrás dado cuenta seguramente, pero casi todos los pueblos de Mallorca tienen el municipio en un lado y a los 2, 3 o 4 kilómetros tienen el otro municipio. Es decir, de Campicafor pertenece a Santa Margarita, pero fíjate tú la distancia que tiene como para ir andando, ¿sabes? A la playa. Sí, no. A ver, aquí pone un cartel, ¿no? Sí. Nada, ahí al lado, 8 kilómetros, ¿eh? Kilómetros, nada menos. Y pertenece a Santa Margarita, Campicafor. Igual que Muro, están las playas de Muro y estará también, por lo menos. Eso todavía está más lejos, todavía 12 o 13 kilómetros, ¿eh? Sí, no, está muy lejos. Pero bueno, tenían los pueblos, la casa en el pueblo y luego tenían la casita aquí en la playa. Sí, no, está bonito. Esto es lo bueno que tienes eso, tío. Que puedes ir donde quieras. Lo mismo puedes estar aquí ahora mismo, mira, viendo prados y cosas de estas. Y si quieres ir a la montaña la tienes a 5 minutos. Si te quieres ir a la playa también la tienes a nada y menos. Y eso es lo bonito. Sí, Mallorca es lo que tiene, tío. No hace tanto frío como me pensaba. Yo pensaba que haría bastante más frío. Déjame. Yo me he abrigado. Me he puesto un chaleco de manga corta, no obstante, porque tú sabes que yo sudo parpadeando. Y no, tío. No, porque ya te digo, yo parpadeo mucho y sudo, y si parpadeo demasiado me salen hasta agujetas. Y no, paso. Digo, no voy a abrigar porque la última vez me abrigué y hace más calor que la más. Y hace mucha calor todavía. Sí, para el tiempo que estamos hace demasiada calor. Tú grabas con las dos cámaras, ¿verdad? ¿Que sí? Sí. Vale. Y no me traigo la pechera porque la pechera podía llevar la otra todavía, pero pues yo creo que con la 360 ya está bien. No, la otra ya es mucha tela. Vale. Parece un puto robot, tío. Ya está y sobra.
No, cualquiera que te vea ahí, un abuelo de los pueblos dice, este se está muriendo, ¿sabes? Mira todo el aparato que tiene. ¿Eh? Dice que ha venido el de Google a hacerle fotos al pueblo. Cojones de levantarse el hombre y dice, te siéntate aquí, hombre. Mira, al ciclista este, como le pase cerca, le doy con la cámara en la nuca. Porque tú no la ves, pero se mueve que te cagas, ¿eh? Ya, De ya. verdad. Parece un banderín. Si te das cuenta, y si no te das cuenta, después vas a ver la grabación. Yo estoy al lado tuya porque me da miedo. Así me lo vas a tirar en la cara. Te has puesto Así me lo vas a tirar. en la izquierda, te has puesto a posta, ¿no? Sí, tío. Digo, así me lo vas a tirar en la cámara. Porque este tiene mucha confianza en el palito, pero se mueve como una vara verde. Sí, no, el rollo es ese, es tenerle confianza y a ver qué pasa. Ahora también pondremos, cuando lo estemos poniendo el vídeo, pondremos lo que es la ruta que se ha hecho, se pondrá el mapa y que pondremos el enlace en lo que es la página web o en lo que es el YouTube. Claro. Ponemos el enlace que se lo pueda descargar que quiera y que lo hagan ellos por su cuenta o si que se animan con nosotros y que vengan y nos manden un comentario o lo que sea, ¿no? No, claro. Que se apunte el que se quiera apuntar a hacer las rutas. Bueno, ya que estamos aquí y estamos conduciendo, explica un poquillo lo del canal y así que la gente que nos está viendo, aparte de ver mucho bosque y mucho campo, que sepa de qué va. Pues nada, la historia empieza eso, porque somos dos compañeros de trabajo que hemos decidido hacer el canal este de YouTube porque estábamos buscando rutas para hacer por aquí, por Mallorca con la moto, y nos dimos cuenta que rutas había muchas, pero solo por la parte de la tramuntana, la parte de la montaña, etcétera. Que sí, que es bonita y que está muy bien, pero que hay más islas además de eso. Y bueno, por la parte de lo que es el sur y el sureste de la isla no hay. Apenas había rutas. Y hemos decidido, pues eso, vamos a hacer un canalcito donde vamos a salir los dos o los que quieran venirse, a dar unas vueltas con la moto, a grabar un poquito las aventuritas, a ver qué hacemos. Y nada, vamos a ir enseñando un poco los pueblos de Mallorca, vamos a ir enseñando algunos barecitos, donde nos vamos a ir parando nosotros también, etcétera. Y básicamente eso. Eso es. Ya te digo, cualquiera que vea en el canal de YouTube o simplemente se pase por la página web nuestra, pues que diga que se quiere venir. Nosotros, a través de nuestra página web, si se registran, es importante que se registren, no es por nada, simplemente por el hecho de que cada vez que vayamos a hacer una ruta o cada vez que vayamos a salir o algo, le mandaremos a todos los que están inscritos, porque tendremos su correo, por supuesto, pues se le mandará por correo electrónico la ruta que se va a hacer, de dónde vamos a partir y a qué hora, ¿no? Pues si quieren acompañarnos, porque esto lo que realmente es eso, es para que la gente disfrute, salgamos todos, nos pasemos un buen rato y nos riamos. Exacto. Es muy simple, pero es así. A lo que hay que divertirse y pasarlo bien, y conocer gente y buena actitud. ¿Y quién puede venir? Por todo el mundo. Vamos a estar de pueblo en pueblo, con lo cual, mira, ahora vamos con una velocidad de 60, 80 máximo, no hemos ido a más. ¿Por qué? Porque vamos a ir realmente de pueblo en pueblo. No necesitas una moto muy grande, que la tiene, pues bueno, pues mira, pues mejor. Que la tienes pequeña, también va bien, todo viene bien. Lo mejor es la actitud. Ahí La está. actitud y las ganas de conocer gente, tío. Bueno, pues esto es Santa Margarita, ¿no? Santa Margarita, sí. Ya hemos llegado al pueblecito. Si alguien es de Santa Margarita, que nos lo deje en comentarios y bueno, y ya vendremos, nos pondremos en contacto con él. Santa Margarita, cualquier pueblo de Mallorca. Y Sí. podemos charlar y hablar y conocernos un poquito más con los que vayan venido con nosotros. Y el otro será un poquito para que ver el pueblo un poquito más en sí, las calles, las cosas curiosas y eso. Y tú, Manuel, sabes bastante que has estudiado esto de los pueblos y eso, y también nos puedes decir cositas. Sí, no, bueno, de la verdad de este pueblo sé poquito. De este pueblo sé bastante poco. Lo único que sé es que es eso, que el ayuntamiento lo tiene aquí y la gente que vivía aquí lo tenía el tema de la playa, pero como algo como un distraimiento, o sea, no lo echaban ni siquiera cuentas al tema de Can Picafort. Lo que pasa que luego se urbanizó todo Can Picafort
empezó el turismo, empezó a venir el turismo y pues la gente de este pueblo al final acabó haciendo bastante dinero por tener esas tierras allí, que todo el mundo decían que era nada más que un trocito de arena, que no valdrían para nada. Eso sí lo tienen aquí la gente, que da igual, son perseverantes en eso. Ellos tienen su terreno, que está lleno de hierba, me da igual, y no lo ven nunca, pero ni lo venden ni nada. Ellos lo tienen ahí, ellos dicen que eso no cabe lugar y que bueno, que ahí está, que no pasa nada. Sí, sí. Y después lo que pasa es lo que tú has dicho, Picaflor se vino arriba, empezaron a construir, es un sitio pegado al mar, ya iremos también. Y ¿qué es lo que pasa? Pues que coge un valor, la gente quiere ir a la playa, quiere ponerse como la gamba roja, Sí que sí. así. Pues vienen y parece que el sol no más que sale un día, ¿sabes? Se ponen al sol, hablan con el socorrista, de vez en cuando el socorrista con una pala le da la vuelta y ya está, y se ponen rojo. Y fuera, es verdad. Sí, entonces eso, no les da tiempo de coger morenos, No. solo viene en un breve tiempo, ¿sabes? Bueno, ahora ¿dónde nos dirigimos? A María, vamos a ir por aquí para ir para María. Este camino que vamos a coger ahora, que está aquí el autobús, como podéis ver, tenéis que tener cuidado. Si la hacéis al revés, a la inversa, si queréis hacer esta ruta y la hacéis a la inversa, tenéis cuidado porque tiene mala pipa, ¿eh? Es una carretera que ahora vais a ver que es muy recta, la gente se viene arriba, nosotros no nos vamos a venir arriba porque no tenemos prisa, pero la gente se viene muy arriba y cuando te das cuenta tienes esa curva ahí un poco cerrada. Sí, este Vale, caminito, porque- sí. Por si alguien quiere hacer la ruta y la quiere hacer a la inversa, que tengan cuidadito. Pero igual, esto es una zona súper bonita de la isla, la verdad. Sí, está muy bonito. Te digo, esto es María de la María. Salud. Aquí en María yo he comido sobrasada y la verdad está buena, pero de copón. Pero buena. No, yo no he comido nunca aquí. Sí, tío, aquí la hacen casera como en muchos pueblos realmente, ¿no? Pero de aquí sí la he comido y me gustó. No quiere decir que lo otro sea mala, ni mucho menos. No la he probado. Ahora si quieres vamos hasta Sineu y allí en Sineu ya pues, nos tomamos algo. Como quiera. Hacemos el desayunito allí. Yo no he Pues comido será nada, como tú, ¿eh? Yo tengo más hambre que el perrón ciego. Yo he tomado café, he ido a pensar y ya te he llamado a ti, tío. De María parecía más chica, la María. Y la María... Es grandecito María este pueblo, ¿eh? está grande, tío. Sí, es más pequeño Santa Margarita. En Sineu lo que tienen que venir a ver es el mercado. Que ese sí que es grande. Yo nunca he venido. Pues el mercado de Sineu es la leche, tío. ¿De qué es? Ocupa todo el pueblo, de comida, de ropa, de lo que quieras. Es un mercadito. Creo que es una vez a la semana, lo que no sé el día. Lo pondré aquí en el vídeo si me acuerdo de qué día es. Pero es una pasada, ¿eh? Sí. Sí, es enorme, Y puedes comer allí y todo. Una pasada. Habrá que ir, ¿no? Sí. Ahora yo me enteraré el día de que es el mercado y lo pondré ahí para saberlo y un día vamos y le damos una vuelta al mercado y hacemos un videito también por ahí. Vale, me parece bien. Pues yo no sabía que el Sineu tenía el mercado tan grande, tío. Sí, casi todo, ya te digo, casi todo el pueblo. Es una pasada. Aparte que estas carreteras también están muy bien, para el tema de ir en moto, o sea, no están nada cuarteadas, son carreteras cómodas. Sí, están bonitas. No, están bien. Vaya por Dios, hemos cogido ahí un parche en la carretera. Pero bueno, quitando ese parche que lo omitirá en el vídeo, está bien, ¿sabes? No, está bien, son carreteras que están muy bien. No tienen arsen ninguno, la verdad, pero que están muy bien. Para ir así, como estamos yendo, puedes observar tranquilamente, puedes mirar a todos lados y está muy bien. Vale. O sea que esto va a ser luego un trabajo con la 360, porque hay planos muy chulos, tío. Toda esta parte de aquí está guapa.
Esta parte sí que está bonita. Sí. Y aunque se vean algunas casas así que están, tienen puertas ni ventanas, es muy descuidada. No es por otra cosa, es por lo que hemos dicho antes, que la gente la tiene, bueno, pues la tiene ahí, no le da la importancia que realmente tiene. Exacto. ¿Sabes? Sí, sí. En la península la hubieran arreglado y la hubieran dejado del punto blanco, pero aquí no solo tienen esto, eso lo tienen como tipo hobby, bueno, para ahí, esto, lo otro. Hay mucha gente, no, pero muchísimos que lo tienen ahí como, bueno, ahí lo tengo. No es una cosa que lo he heredado del abuelo, del abuelo, del abuelo, Vaya. y ya está, y lo tienen ahí. Eso también te encuentras mucho por aquí, una gallina en medio de la carretera. ¿Cómo? Una gallina ahí en medio de la carretera, eso también se encuentra mucho por aquí. Sí, tío, a su bola, ¿eh? Si no vas por la autopista y te encuentras una también. Tengo que ir al loro, que no quiero darle a la cámara, tío, porque me acerco mucho a la pared. Todo verde, tío, qué guapo. No, está guapo. Y en esta época del año, más. Lo que sí que si vienen en esta época del año, que ya es final de verano, la gente que se traiga Aután, tío. Sí. Es muy importante. Los guantes no, Aután. ¿En serio? Sí, sí. Aquí los mosquitos. Sí, y una recomendación súper buena es no le levantéis al mosquito la mano, porque entonces no te pica, te muerde. ¿Sabes? En serio, el otro día me mordió uno, me hizo sangre. No, que sí, que aquí los mosquitos son mortales. Sí, parece que no, pero te hacen un ranchote que no veas, ¿eh? Te da uno en el casco, te jode medio casco. Mira el campo de la izquierda. Qué chulo, tío. Qué bien cuidado, tío. Sí, sí, sí. No, yo tengo un campito y hay unas hierbas, tío, que dan campera. No se la comen ni la oveja, tío. Como tengo el campo. No, está guapo, mira. Mira, ahí está el Sineu, ahí está el molino. Sí, esta es la entrada principal de Sineu. El molino es una pasada. Está súper chulo. Un molino antiguo. De los que había antes. Aquí parece un restaurante lo que hay. Sí, sí, es un restaurante, está reformado. Este pueblo, que sigue siendo Sineu ahí a la derecha. Sí. Aparte, es muy antiguo, se ve bastante. Está guapo, tío. Tenemos que venir a verlo por el interior. Y si puede ser día de mercado, vendremos andando un poquito. Así que estiraremos un poquito las piernas. Ya os digo del tirón que no vamos a andarlo todo el pueblo, no soy andar todo, me salen agujetas. Cogeremos la moto, daremos una vueltecita y donde no, pues tenemos que ir andando, compraremos, aprovechando el mercado, compraremos algo. Hombre, claro. Ahora nos dirigimos Vamos ahora a merendar. Esa es la mejor ruta que hay, señores. Ahora a merendar algo. Ahí tenéis que apuntarlo. Apuntar, a merendar. Merendar le llaman desayunar. Sí. En la península es desayunar. Ellos le dicen merendar, porque lo que allí se come la gente normalmente, una tostada, una cosa así, ellos comen callo, comen comida contundente ya por la mañana. Aquí en Mallorca pues se merienda fuerte, ¿sabes? Mira, gallina. Ahí. Mira, pero va a sus cojones ahí, a su puta bola, ¿eh? Sí, ya te pararás tú. O sea, no... Sí. Bueno, pues ahora os contaremos qué tal el desayuno. Ya ves, del tirón. Bueno, ¿para dónde vamos? Para Costich. Costich. Vale. A Costich. Vamos a pasar un poquito por dentro del pueblo. Venga, va. Vamos a ver un poquito el pueblo. Pues eso, por aquí cuando montan el mercado alucinas, tío. Es un mercado súper chulo. Coge todo, ¿no? El mercado.
Sí, sí, de todo, de todo. Coño, que haya hasta ponis para que los chiquillos vayan en pony. A ver, yo me monto en un pony y se riñona el pobre. Yo no me puedo, no me puedo subir. Se pone a llorar el pony cuando me vea. Está nervioso el hombre. Sí. Mira, me va a servir el pitido también para sincronizar el audio. Dile al abuelo que salude. Ahí está, lo tiene detrás. Todo el cementerio. Es bonito este cementerio, ¿eh? Es súper... Es pequeñísimo. Sí, para pasar por al lado, sí, para estar ahí dentro, pero la verdad es que no mola. No pero mola. bueno. Para ser residente no, ¿no? Esta carretera está recién asfaltada, tío. Se la han currado mucho. Y la verdad que sí, está muy bien, tío. Muy, muy suave. Una carretera que la verdad que deberían darle un tratamiento porque está muy mal. Sí. Pero esta está realmente bien, como toca. Aquí las están empezando a mejorar en Mallorca ahora un poquito, ¿eh? Ya era hora que invirtieran también en estas cositas Sí. y que dejen de invertir en verano, ¿sabes? Que la gente también tiene que trabajar en invierno, ¿sabes? De hecho, vamos a llegar a un cruce, que ese cruce antes no estaba. Era un cruce normal y corriente de la carretera. Y ahora hay una rotonda, porque hacía falta una rotonda. Mira, esto sí que es guapo, estos campos así. Mira, qué guapo, ¿eh? Sí, Mola, sí. ¿eh? Es una pasada. Es una pasada. Esto es lo que yo te decía. Puedes estar, ¿qué quieres? Ves a la montaña, mira dónde están. En un momento llegas. ¿Qué quieres mar? Sigues un poquito adelante y caes en el mar, ¿sabes? Puedes estar muy bien. Lo tienes todo. Es como la península, pero chiquitito, chiquitito, chiquitito. Sí. Sí, aquí lo máximo de punta a punta que puedes hacer son 120 kilómetros, creo. Ruteando Sí. un poco. O sea, no te pasas más. Pero que hay muchos pueblos por ver y hay muchas carreteras muy, muy bonitas. Ahora pondremos, ya les digo, pondremos el enlace a nuestra página web. Ahí pueden encontrar en la página que pueden registrar para venirse. Encontrarán lo que son los vídeos, enlaces a los vídeos directos y lo que son las rutas, por si quieren hacerlas. O más o menos para que les dé una idea, ¿no?, de lo que es la ruta, por si quieran hacerla. ¿Ves? Esto antes era un cruce, a palo seco. Y aquí para girar te las veías y te las deseabas. Y ahora ya han puesto una rotondita. Ya me facilita mucho, Sí, aquí hubo muchos accidentes. facilita esto mucho. Por cierto, si alguien nos ve, ya te digo, si alguien nos ve, y lo repito, ¿sabes?, que sea de un pueblo, ¿quién mejor que enseñarnos las cosas del pueblo? Que uno de residente. Sí. Que nos lo deje, tío, de verdad, encantado. Vamos ahí, lo vemos, lo escuchamos y que nos enseñe las cosas, porque realmente lo que queremos es eso, ver cosas curiosas de los mismos pueblos, o con urbanización, ¿no? Es poca cosa, ¿no? El pueblo en sí, ¿no? Es pequeñito, es pequeñito. Pero tiene unas vistas que te cagas. Vaya construcción que están haciendo ahí arriba, tío. Hostia, me han engañado la pintura del suelo. Pensaba que eran los bachecitos y no lo eran, tío. Pero me han engañado que te cagas. Es precioso, esta parte es preciosa. Está chulo.
Yo es porque estamos bordeando todos los pueblos. En el próximo vídeo vamos a entrar dentro de los pueblos bien, callejearemos un poquito. Ah, coño, mira, viene el autobús, qué apañado. Costitx lo bueno que tiene es que tiene un observatorio astronómico. Si a alguien le gusta el tema de las estrellitas, ver estrellas y todo ese rollo, Costitx tiene eso. Justo aquí encima, aquí donde pasaremos a la izquierda, tiene un observatorio astronómico y se ven las estrellas. Bueno, y de hecho hay excursiones y hay noches de observación, pagas un dinero y vienes aquí y un tío que sabe de esto pues te enseña y te enseña las estrellas, los planetas y todo el rollo. Justo aquí arriba tiene el observatorio. Aquí arriba. Curioso. Sí, ya te digo, yo no he ido nunca, sé que está ahí. He ido porque algunas veces tiene el parking y de ahí se ven súper bien las estrellas. Tiene muy poca contaminación lumínica. Es un pueblo que tiene muy poquita y no apenas tiene pueblos cerca para que le moleste a la hora de ver estrellas y se ven, pero vamos, de lujo aquí. Y aparte está como está arriba en una montaña, no es una montaña muy alta, pero está arriba. Pues claro, la verdad que está muy bien situado. Sí, está muy bien situado, sí. Eso que se ve a lo lejos es Senseyes. Senseyes. Que traducido a castellano sería sin ellas. Ya, sacamos el morro. Sí, digo, lo voy a pitar, digo, porque al final me parece que no está mirando el espejo. No. Este igual, a mí el pueblo este también me gusta muchísimo. Aquí vienes tú bastante, ¿no? Sí. A mí me encanta este pueblo y es pequeño, es pequeñito. Son 2 calles, pero está guapo. Dos calles, tú no sabes nada, 2 calles no tiene un poquillo más, ¿eh? A mí lo que me gusta son estos, las calles estrechitas, la de los costados, esta que es estrecha. Sí. No, pues sí. Aquí hay calles que no pasa el coche, ¿eh? Eso es lo suyo, ¿sabes? Pasa la moto, vamos, que no voy a pasar andando, pero lo suyo, ¿sabes? Realmente. Esto lo reformaron hace poco también, toda la plaza está reformada. Esta plaza, ¿no? Sí. El pueblo tiene más de 2 calles. Sí. No la habéis chocado, no la sacáis caso a Manuel. Tiene más de 2 calles. O sea, tiene así vaya a venir con ganas de andar y aquí esto tiene más calles que el copón. 2 calles, dice, ¿sabes? Y ya llevamos 6 calles. Madre mía. No, pero es que es verdad que, yo qué sé, la península es mucho más común ver una moto con una cámara. Pero aquí, pues la verdad es que se ve muy poco. Pero es porque se ve poco, pero abajo, en el llano. En el llano es donde se ve poco. Sí. En lo que es la Tramontana, Formentor, lo que es montaña, las zonas de montaña, sí es más natural verlo, porque la gente suele ir por allí, porque la verdad que las vistas son súper bonitas. Mucho desfiladero, estás en montaña, miras a la derecha y está el mar. Sí. Está muy bien, ¿sabes? Si te caes, pues te mata. Está bien, sí, está bien. Por eso te digo que siempre hay algunas cosas pintorescas, ¿no? De cada pueblo que le destacan, que gusta más, ¿no? Pues, no, se ponen en contacto con nosotros y nosotros probamos, lo enseñamos y ya está. Es sencillo y así la gente que venga viene más a tiro hecho. Sí. Ahí está. Bueno, esto es Vinyali. Esto es un pueblecito. Este sí que son 2 calles. 2 calles como antes, 2 calles sin antes. ¿Qué opináis? No, chiquinino. El coche es de 4 duros, solamente ahí, mira, un Porsche. Y lleva el maletero abierto.
Este pueblo, este sí que es La pequeño. verdad que yo estoy girando la cabeza a la izquierda y es un pasillito con una casa al fondo. Sí. No es que tenga calles para adentro. Ahora, cuando pongamos el vídeo, a ver si hay algunas tomas y vaya a ver que sí que es verdad. Que ahora sí se ha portado. Son 2 calles de verdad. Sí, sí. No, fíjate en estas Sí. callejuelas, es que no, o sea, no terminan. Sí, no. Parece que es una calle nueva, pero no. Mira, esto sí, esta es una calle, hay que engañarse. Pero bueno, las callecitas estas son como, en verdad no son calles, son pasillos Sí. para determinar una casa. Sí, la casa del fondo. Es la típica que dice, ¿dónde está tu casa? Mira, pues al fondo a la derecha. Pues igual, aquí te dicen, la 4ª calle al fondo. Pues esa es la casa. Ya hemos salido, literal. Está bien, esto. Mira. Mira Allá eso. a la izquierda. Con la Dime. piscinita y todo, la casa. Tienen hasta su piscinita. ¿Eh? ¿Ves? Mira, esto es el viñedo. Sí. Madre mía. Con la botella gigante ahí en medio. Ay, ¿eh? Sí. Ya cuando seamos un día un grupito así más curioso, más grande, que queremos todo, pues miraremos de ir a sitios curiosos, como por ejemplo eso, una bodeguita, algo así, que nos expliquen un poquito la fabricación del vino. Yo no soy de beber, desde luego. No tampoco. Pero bueno, una Pero- catita de vino no está mal. Sí, ¿sabes? Después ya veremos cómo nos vamos. Nos recoge la mujer, llamamos por el autobús, lo que sea. No pasa nada. Este es el viñedo que te decía. Sí. Este es enorme, es muy, muy, muy grande. Cuando hemos subido el puente, a ver si podremos poner lo que es la cámara, enfocándolo porque se ve impresionante de grande que es. El campo Sí, es sí. grande. Están así ya, pues están ya sus días. No ha llovido nada. En Mallorca no ha llovido nada, porque estamos en Mallorca. Ha llovido muy poco. El clima, la verdad que ha sido mucha calor. Aquí hace mucha humedad. Uf, humedad demasiada. Sí, aquí ya te digo que hace mucha humedad. Madre mía, yo si te lo juro que cojo todos los baches, ¿eh? Si no hay, lo Sí, la verdad que estamos quedando un poquillo mal. Hemos dicho que las carreteras están muy buenas. Mira cómo están las carreteras. Esta parte está dando pena, ¿sabes? Es una cantidad de baches. Lo mismo que la otra rotonda, es muy bonita. Esta de verdad que sí que parece que la han hecho los niños chicos. hago. Sí. Es feísima. Para mi gusto, para gusto colores, ¿eh? Es bonita la fuente, pero vamos, la escultura para que la han hecho niños chicos con plastiquina. Y ahora estamos en Consell. Este es el pueblo de Consell. Si quieres un buen pan mallorquín, aquí. Al mallorquín de Consell. Aquí lo hacen. Buah. Aquí que han hecho una fiesta de la hostia, ¿no? Sí, aquí había un fiestón. Madre mía. Mira ese hombre venía bien, mira, y se ha ido cojo. Se va a cojo. Fíjate tú. Una fiesta.
Fíjate tú el hombre, tiene que ir con muleta que está hecha polvo, ¿eh? Madre mía. Qué fiesta se ha pegado aquí el gachón. Pero aquí siempre hay fiestas, no sé cómo se lo montan. En esta plaza, te lo juro, si pasamos mañana o pasado, habrá otra. Siempre hay alguna. Hay que mirar, siempre hay que mirar la parte positiva. Habrá barrenderos para el pueblo y otros solamente para la plaza. Pues, si cada 2 por 3 hay fiesta, pues ya ves. Ya te puedes presentar. Venga, pues, empiezas tú, que tú sabes bien. ¿Qué quieres que diga? Tú di tu nombre, tú sabes, yo digo el mío, te decimos que estamos aquí en Mallorca, tú estás muerto y vamos a... Y estamos haciendo la primera prueba, estos fines. Tú sabes cuál es la ruta, ¿no? No la tengo guardada, pero no sé. Más o menos. Pues va. Venga, listo. Muy buenas a todos, yo me llamo Manuel. Yo me llamo José.